el Señor quiere enseñarnos 5 cosas. La primera cosa, ¿cuántos dicen que aman al Señor? ¿Todos aman al Señor? Es el primer mandamiento que Él nos dejó en Mateo 22. Mateo 22. Quiero que todo el mundo esté hoy bien atento porque el Señor va a hablar en esta mañana a muchos, Están pasando muchos problemas y yo esta mañana le decía al Señor, Señor, han pasado este problema, pero el Señor ha dicho que predique esto. Y como ha dicho que predique esto, cuando estaba ahí antes, el Espíritu Santo ya me estaba llenando porque quiere que predique esto. No sé cómo va a salir, pero yo voy a predicarlo. En Mateo 22, 36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y en otro pasaje dice, con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley de los profetas. Yo no voy a predicar sobre esto. Voy a predicar sobre 5 cosas que Dios no quiere que tengamos. La primera cosa, apunten, la murmuración. No le gusta a Dios la murmuración. Lo siento, se ha predicado mucho, pero hay que seguir predicando hasta que la murmuración desaparezca de este lugar. Y vemos en Números 12, estaros atentos porque algunos voy a llamar para que leáis algunas lecturas, porque vamos a leer algunas lecturas hoy muy importantes. Personas que tengan voz alta, que no se empiecen cha, 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 sino que lo digan de una vez. Personas que verdaderamente no me hagan perder el tiempo. En Números 12 vemos la historia de Aarón y de María, que empiezan a murmurar sobre el siervo. ¿Saben ustedes que esto trae muchos problemas? El murmurar de los siervos no trae prosperidad a nuestras vidas, no trae nada bueno, solo trae lo malo. Porque siempre serán personas que Dios ha puesto en ese lugar, nos gusten o no nos gusten. Tenemos que decirle, Señor, si no nos gustan, sigue tocando estas personas y cámbialas, pero nunca queramos estar en el lugar que Dios les ha puesto a ellos, porque para nosotros Dios tiene otro lugar y el día de mañana ustedes estarán en este lugar o en otro, predicando, y entonces no les gustarán cuando hablen mal de ustedes. Aquí vemos en esta historia cómo murmuran y qué le pasa a María. ¿Qué le pasa? ¿Alguna persona puede levantarse a leerlo todo? Es que quiero que lo leáis. Del verso 1 hasta que yo os diga se terminó. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había robado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová? Y aquel varón Moisés era un manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es el fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa
Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya miedo, consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Entonces vemos por la palabra que no es bueno hablar mal de los siervos. Muchas veces se ha predicado, pero la gente no suele hacer caso. El Señor abomina esto. Ni porque se lo pidió Moisés hizo nada con María. Porque el pueblo tiene que aprender las lecciones de que cuando hace mal se tiene que arrepentir. Si no hay arrepentimiento verdadero, no hay cambio en la persona. Por mucho que quiera hacer la persona, no hay un cambio si no hay un verdadero arrepentimiento. No es bueno salir, lloriquear 3 lágrimas, todo así como algo que pasó. No, cuando uno ha pecado tiene que pedir perdón de verdad, arrodillarse, humillarse, derramar su corazón delante de Dios y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno, como hizo el hijo pródigo. Y el Señor está ahí como un padre que es para perdonarnos. Si no, nos va a echar. Solo que a Él no le gustan estas cosas. Y entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos. En Números 14, no vamos a leer toda la historia porque es muy larga también, pero vamos a leer unos versos. Números 14, 26 al 30. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiréis esta depravada multitud que murmura contra mí? Hasta contra Dios murmuraban. No solo contra Moisés, sino contra Dios. ¿Estás enojado contra Dios? Háblale. Dile: Señor, estoy esperando esto. Pero no te enojes contra Dios, porque contra Dios no podemos hacer nada. Contra el hermano nos enojamos, pero hay de aquel que se enoja contra Dios. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron cortados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Entonces vemos que la palabra de Dios Él la da. La palabra de Dios es sí y amén, y Él lo que dice, lo hace. Y todos los que eran de 20 años para arriba, todos quedaron en el desierto, no entró nadie a la tierra prometida. Así que tenemos que tener mucho cuidado con la murmuración. La murmuración no le gusta a Dios, ni contra mi hermano, ni contra mi hermana, contra nadie. No podemos ser murmuradores. La palabra dice que los murmuradores no entrarán en el reino de los cielos. Entérense bien, la murmuración no le gusta al Señor. Éxodos 15, de nuevo vemos otra historia donde empiezan a murmurar por las aguas. ¿Alguna persona puede leer Éxodos 15, 24 al 26? Son 3
versos. Sí. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron Ya, hasta ahí, hasta el 26. Entonces vemos que por todo murmuraban, no estaban conformes con nada. Si no tenían agua, no tenían maná, el Señor les mandó codornices, les mandó el maná, les mandó esto, les mandó lo otro, siempre estaban murmurando. No estaban contentos, siempre se acordaban de las cosas pasadas, de la cebolla y de no sé qué que comían allá, en Egipto. Y la palabra dice que no traigamos a memoria las cosas pasadas, porque no le gustan al Señor que vamos a traer toda la porquería de fuera. Yo me estoy dando cuenta que en el pueblo de Dios no existe el perdón, no hay. Dicen que perdonan, pero no hay. Porque cuando se enfadan, empiezan a sacar la porquería de hace 40 años, de cuando se convirtieron. Entonces, ¿qué conversión ha sido esa? Ninguna, una conversión falsa. Porque aquellas personas que empiezan a sacar la porquería de hace 40 años no han perdonado, no han olvidado. Y eso tiene que terminar en el pueblo de Dios, esto se tiene que acabar. Estamos en una nueva era y lo que tenemos que hacer es de que hemos conocido a Cristo para adelante. Las cosas viejas pasaron, no tenemos por qué sacarlas afuera. Después de 40 años. Dios no saca nuestra basura. O Dios cuando nos habla saca nuestra basura. Nos corrige, nos quiere que vayamos por caminos rectos, pero la basura no la saca. Él la tiró al lago de fuego, dice, hace muchos años, cuando vinimos a Él y nos convertimos. ¿Por qué tenemos que sacar nosotros la basura? Si no la saca Dios, ¿por qué la sacamos nosotros? Porque somos muy tercos. Somos muy duros de cerviz, como dijo el domingo el Señor. El pueblo no cambia. Escuchan la palabra, por aquí entra, por allí sale. Pero no podemos ser así. Tenemos que pedirle al Señor un cambio. El Salmo 106... Esto lo voy a leer yo porque son dos pequeños. 24 y 25 dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, esto es, no creyeron a Dios, y no deseaban la tierra, que fluía leche y miel. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová, su Dios, no oyeron la voz de Dios que les hablaba. Eran muy tercos. Y donde la cita que os dije antes de que Dios no quiere que saquemos las cosas sucias afuera ni las pasadas, está, me parece, voy a verlo y os lo digo por si lo queréis apuntar porque es muy bueno, que tengamos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios no quiere que saquemos las cosas que han pasado a flote, a no ser que tengamos que estar en un lugar y Dios nos diga, cuenta ese testimonio y lo tengamos que contar. Pero si no, a Dios no le gusta que saquemos las cosas malas, feas, que nadie quiere ver ni escuchar. Ni nadie le gustaría hacer eso. En Isaías... Isaías 43, 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz, no las conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces no nos tenemos que acordar de todas esas cosas pasadas, fuera. Segunda cosa que Dios quiere, tenemos que ser obedientes. El pueblo de Dios es muy desobediente. No sé por qué somos así de desobedientes.
Pero somos, empezando por mí y terminando por el más pequeño. ¿Por qué todo el mundo solo quiere predicar? ¿Por qué todo el mundo solo quiere la alabanza? Solo quieren los mejores sitios, lo demás no lo quiere nadie. Yo empecé fregando váteres en la iglesia donde entré, no me pusieron el primer día a la alabanza. Tuve que estar años y años fregando, quitando mierda de todos. Pero a mí me dijeron, tienes que servir al hermano. Eso es servir a Dios, servir a mi hermano y a mi hermana. Entonces tenemos que empezar a saber qué quiere Dios de nuestras vidas. Tenemos que empezar a saber servir al que no nos gusta. Porque el que nos gusta le damos una palmadita y le decimos qué guapo eres o qué guapa eres. Pero el que no nos gusta nos clava un clavo y qué dolor. Entonces, tenemos que amar a aquellos que no podemos amar. En 1 de Samuel, yo siempre soy muy corta, pero hoy me voy a alargar un poco más, porque tengo que decir todo esto que Dios me ha dado. Lo siento por vosotros. Pero son 5 cosas que tengo que decir. 1 de Samuel. 15. Del 1 al 22, un valiente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al ponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no destruyan juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apacenturó Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel. He aquí, se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de oveja y bramido de vacas es este. Yo he oído con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificar a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte de que Jehová me ha dicho esta noche y le respondí. Y dijo Samuel, aunque era pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Pero porque pues no has oído
Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las principales del anatema, de las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? ¿Cómo es que obedezcas, cómo en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el presentar atención que la grosura de los carneros. Hasta ahí. ¿Habéis escuchado este verso? Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que le obedezcan a las palabras de Jehová? Jehová se agrada más que le obedezcamos a que le ofrezcamos cualquier cosa. Dios le mandó a Saúl matar todo. Él desobedeció y fue quitado del trono por no obedecer. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra y al Señor. Si Él nos ha mandado a hacer algo, hacerlo. Y si no, estar quietos hasta que nos lo mande a hacer. No nos podemos adelantar a los tiempos del Señor porque todo sale mal. Todo lo que nosotros hagamos sin que Dios nos mande, todo va a ser nada. Sin embargo, cuando hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos, todo prosperará en nuestras vidas. Entonces tenemos que ser personas obedientes, no tenemos que ser desobedientes, porque Dios no quiere que seamos desobedientes. Entonces, no queremos que nos pase como a Saúl, ¿o queréis que eso os pase como a Saúl? Que Dios os deseche. Yo no quiero ser desechada. Yo quiero obedecer a mi Dios, y para obedecer a Dios tenemos que hacer muchas cosas muchas veces que no nos gustan, pero que Dios quiere que las hagamos. Entonces pongámonos a la obra de hacer las cosas que Dios nos manda, no lo que queremos, sino lo que Él quiere. Porque de nada le sirvió a Saúl guardar las mejores vacas y las mejores cosas, y además era para ofrecérselo a su Dios, después de que Dios le había dicho que exterminara todo. Él lo guardó, pensaba que iba a hacer algo bueno, cuando a los ojos de Dios eso no era bueno. Dios se arrepintió de haber elegido ese rey. Por eso después le manda al profeta matar todo. El profeta tuvo que ir a matar todo. Así termina esta escritura. Tuvo que matar a ese rey que dejó y quemar todo lo que habían traído. Dios no quería de eso absolutamente nada. Él no le gustan los sacrificios, le gusta la obediencia. Y el pueblo tiene que ser un pueblo obediente a Dios, a los siervos y a los ministros que hay puestos. Los siervos tienen personas que ministran también. No debe nadie de burlarse de esas personas, porque un día Dios os va a pedir cuentas. Aquí no solo somos José y yo, está Marisol como anciana, Rocío, Paqui. Hay personas que deben ser respetadas, como los siervos, y perdóname, Alfonso también. Entonces nosotros tenemos que saber respetar las autoridades que están puestas por Dios aquí, delegadas en este lugar, y no burlarnos de ellas, porque si no el día de mañana Dios va a traer contra nosotros lo que hayamos hecho contra esas personas. No podemos hacer las cosas como nosotros queremos. En Números 20... Me he equivocado, Números 21, 4 al 9. ¿Puede leer una persona? Después partiendo del monte de Or, camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo
pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces vemos que esto no termina. Siguen haciendo lo mismo. Murmurando, no obedeciendo a Jehová de los ejércitos. No obedecían ni a Moisés ni a nadie, que era el que les dirigía. Estaban siempre en contra, murmurando, desobedeciendo. No hacían nada. Solo hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Dios debía de estar harto como cuando Sodoma y Gomorra tuvo que destruir estas ciudades, porque eran muy tercos de cerviz, no cambiaban por nada. Entonces Dios tenía que levantarse y hacer cosas. Y vemos que en toda esta historia hay la otra roca viene cuando Dios le manda a Moisés, cuando también estaban en el desierto y no tenían agua, y dice, da con la vara, y da diferente porque estaba muy nervioso, ya la gente le tenía harto, estaba harto, y como dio malamente, no dio como Dios le mandó, ¿qué hizo? Tampoco entró en la tierra prometida. Entonces, ¿vamos a entrar nosotros en la tierra prometida? Porque no estamos haciendo más que lo malo ante los ojos de Dios, y Dios no quiere esto. Entonces, tercera cosa. Ya solo faltan dos, porque la última es buena. Es que Dios es un Dios de amor, no puede quedarnos así. Tercera cosa, a Dios no le gusta que usurpemos el trono de nadie, ni el de él, ni el de los siervos. Cuando Absalón usurpó el trono a su padre David, esto fue muy serio. Quería el lugar de su padre, el lugar que Dios no le había dado. Y a veces en la iglesia hay personas así. No tienen nada que hacer porque no quieren, claro, porque en la iglesia hay muchas cosas que hacer, solo que a lo mejor lo que te dan los pastores no quieres. Y siempre quieren usurpar el lugar de las autoridades. Eso es muy serio delante de Dios. Dios no quiere que haya eso en el pueblo. Quiere terminar con eso. Nosotros no podemos ser como Absalón, que quiso quitarle el trono al padre. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Yo cuando estaba bajo mis pastores, yo nunca quise quitarle ese lugar. Porque yo decía, si yo tengo que estar un día, Dios me pondrá. Entonces, cuando hay en la iglesia personas que no se les deja hacer nada, se sublevan. Quieren estar por encima de la autoridad. Y como no pueden, hacen ellos sus grupos aparte. Grupos de esto, grupos de aquello, grupos de lo otro, sin saberlo los pastores. Y cuando se lo van a contar los pastores ha pasado 1 año y medio o 2 años. Eso es un pecado delante de Dios. Sépanlo todos. Dios no quiere ese pecado en la iglesia. Cuando uno quiere una cosa o va a hacer algo, tiene que contar con las autoridades que Dios ha puesto en este lugar. Y tiene que contar. Si las autoridades dicen sí, sí. Y si dicen no, se tiene que aguantar y estar en su puesto sin hacer ningún grupo en ninguna parte. Porque eso no le agrada a Dios. Es sublevarse por encima de la cabeza. Como no le dejan hacer nada o no la dejan hacer nada, se sublevan. Eso no es de Dios, es del enemigo. Y Dios no quiere eso en el pueblo. Quiere que seamos un pueblo unido. Y para haber una unión, cuando uno tiene que hacer algo, tiene que contar con la cabeza que Dios ha puesto en este lugar. Le guste o no. Es que voy al pastor porque la pastora es muy... Pues la pastora es a quien tienes que ir si eres mujer. No al pastor, que le tenéis hasta aquí de cosas. Ya que él no lo dice, lo digo yo. Él tiene que tener su lugar y yo el mío. Y no tenéis que ser así, tenéis que obedecer a Dios. Hoy estoy un poco, pero es lo que me ha mandado Dios, lo tengo que dar.
¿Se os guste o no? Porque si no, la iglesia no va a prosperar. Entonces, tenemos que ser hijos obedientes y no querer usurpar el lugar del hermano. Yo, si el hermano es un buen orador, no tengo por qué desear ser como él. Si Dios le ha dado a él ese don de ser un orador, tendremos que dar gracias a Dios que es un orador. Que el hermano es un buen hermano que se arrodilla por la noche, intercede, gloria a Dios, porque no hay intercesores. Eso no lo quiere nadie. Y Dios premia a los intercesores. No los ve nadie, pero Dios los ve. ¿A dónde están esos intercesores que dicen que oran por la noche? Se tienen que levantar e interceder. Dios necesita una iglesia con intercesores que oren por la mañana, por la noche, por la tarde, no solo cuando ellos quieren. Entonces, la iglesia no puede entrar en un ritmo de gloria cuando está todo esto que Dios tiene que sacar a la luz. La iglesia tiene que ser limpia. Y después Dios mandará su gloria, que no la podremos resistir. Porque yo esta mañana cuando estaba ahí ya no la podía resistir. Le dije ayer al Señor, quiero que tu gloria me acompañe. Yo no quiero ser la que predique. Predica tú, Espíritu Santo, porque el pueblo necesita estas palabras. Necesita saber tu verdad. Necesita saber todo esto. Entonces vemos en 2 de Samuel, Espíritu Santo. Segunda de Samuel 15. Aquí vemos la historia de Absalón que se subleva contra David. No la vamos a leer toda, pero sí voy a hablar algo. Después Absalón va a guerrear, se queda en una encina y después alguien le dispara y le mata. Así termina la gente que quieren usurpar los lugares de las personas puestas por Dios. Nosotros no podemos usurpar los lugares ni los puestos ni a quien Dios le da algo. Tenemos que orar por esas personas, orar por esos ministros que están acompañándoles siempre los señales y los prodigios y las maravillas. La gente habla mal de ellos en la televisión. ¿Pero por qué habla mal de ellos en la televisión? Porque la gente es muy envidiosa y muy mala. No quieren hacer nada. Y cuando ven que Dios les da ministerios a los demás, tienen envidia. ¿Pero por qué envidia? Arrodíllense, verán cómo reciben eso y mucho más. Ahí está la bendición, en el arrodillarse horas y horas y horas. Es cuando Dios empieza a dar los ministerios, porque Dios no va a dar nada si no hacéis nada. Él siempre pide algo, y cuando uno quiere algo tiene que saberlo ganar, tiene que saber arrodillarse a orar, no tiene que estar murmurando, mira al hermano, mira a la hermana, toda la vida va a ser igual. No, eso tiene que terminar en la iglesia. Eso viene de Satanás. Dios no trae la murmuración, la trae el demonio. El usurpar, el tener envidia, el tener celos, el decir mentiras, todo eso viene del diablo, no viene de Dios. Segunda de Samuel 15, el verso 13 y el 14, ¿alguien lo puede? 13 y 14. ¿A dónde estás leyendo, hijo? Segunda de Samuel 13 y 14. David le tuvo miedo después de que no había tenido miedo al gigante. Tuvo miedo de su hijo.
Y bueno, sería bonito haberlo leído todo, porque cuenta la historia, es una historia bonita. Después David abandona todo eso, abandona las concubinas y todo, y después viene Absalón a aprovecharse de todo lo que su padre había dejado. Entonces vemos que hasta David tuvo miedo de Absalón. En la historia vemos muchas cosas. No tiene miedo para unas cosas, pero para otras tiene miedo. Entonces, no tenemos que tener miedo. Nosotros tenemos que seguir luchando. No tenemos que tener miedo de aquellos que se quieren sublevar contra nosotros. Porque Jehová de los ejércitos dice que pelea por nosotros. Y no se va a levantar nadie contra nosotros porque no se lo va a permitir Él. Dice Jeremías 1:19, léanlo. Están tardando. Bueno, pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Han escuchado? Por mucho que se levanten contra nosotros, no nos van a hacer nada, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Segunda de Samuel 18. Aquí vemos cuando le matan al Absalón, capítulo 18, verso 14 y 15. Si una persona está, si no, yo lo leo rápido, porque me dejáis. No malgastaréis mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarlo. Entonces, vemos cómo termina su historia. Es que ninguna historia que se haya querido levantar contra los siervos ha quedado bien. Todos han tenido un final malo. Entonces, no nos levantemos ni queramos usurpar el lugar de nadie. Y cuarta cosa que el pueblo de Dios todavía tiene, y muy arraigado, la mentira. Los cristianos somos muy mentirosos. Lo digo yo por mí para que no os peleéis nadie conmigo. Pero en el pueblo hay mucha mentira. Y una cosa que es así, la hacen así de gigante. ¿Por qué somos tan mentirosos? ¿Por qué somos tan, ¿cómo se dice esa palabra? Tan exagerados. Nos cuentan una cosa así, contamos una cosa así. Para hacer mal a la otra persona, al otro hermano, a la otra hermana. ¿Por qué? La mentira tiene que terminar en el pueblo de Dios. Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y ya lo hemos predicado muchas veces y hemos cogido siempre, quiero que lea alguien Proverbios 28, 13 y 14. Rápido. Proverbios 28, 13 y 14. Entonces, perdón, es que creí que habías terminado. Repítelo de nuevo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre está temeroso, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Entonces vemos que en Hechos de los Apóstoles 5, Ananías y Zafiras mintieron al Espíritu Santo. ¿Qué les pasó? Cayeron fulminados. Hoy en día el Señor no puede hacer eso en la iglesia, pero ya nos advierte en la palabra que no debemos de hacer eso. Porque entonces no vamos a heredar el reino. Eso matemático. En Mateo 5, en las bienaventuranzas, ya voy terminando, no os preocupéis. Nunca he sido tan larga, pero es que me ha puesto el Señor esto y tengo que contarlo todo. Si no, después me da un piedrusco. Me da con un piedrusco.
Mateo 5:11. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Somos bienaventurados, dice. Pero es que el que dice la mentira no es bienaventurado. Ese cae en el juicio de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En Hechos de los Apóstoles vemos la historia de Ananías y Zafira. La sabemos. Entonces, yo creo que voy a pasar a otro. Sabemos lo que les pasó por mentir al Espíritu Santo. Porque si yo he vendido la heredad en 5, no tengo por qué decirle después que la he vendido en 3, para quedarme con 2 y guardármelos en el bolso. Si no le quiero dar nada a Dios, pues no tengo que mentir. Pero si he vendido una cosa que yo le he prometido a Dios, voy a vender esta heredad por 20.000 euros, te voy a dar 18 y me quedo con 2. Y después, cuando hemos recogido el dinero, que vemos ese dinero tan maravilloso y tan precioso, que somos egoístas, decimos, no, para nosotros, al Señor que más da si tiene mucho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es mejor no prometer, yo siempre digo, que prometer y no hacer, porque al Espíritu Santo no se le puede engañar. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que prometemos y decimos de hacer. Tenemos que hacerlo porque Dios es un Dios que se complace de todos nosotros, pero de aquellos que no hablan mentiras, sino que hablan verdad. Colosenses 3:9. Uy, si me he olvidado de algo. Pero bueno, ahora viene. Colosenses. Es que yo en este púlpito se menea tanto. 3:9. Entonces dice, no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. ¿Nos hemos despojado del viejo hombre? Pues entonces no tenemos que mentirnos los unos a los otros. Tenemos que ser francos. Tenemos que decir la verdad. Nos cueste o no. A Dios le gusta que digamos la verdad. Santiago 3:8. Quien lo tenga lo puede leer, ¿eh? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Señor, qué veneno tiene esta cosa tan pequeña que puede incendiar un bosque entero del veneno mortal que tenemos en la lengua y pensamos que tenemos una cosa buena. La lengua es lo peor que tiene una persona. Es lo más pequeño, está siempre guardado, pero cuando se alborota este cuerpo y se pone a pelearse con otra persona, sale todo lo peor. No sale nunca una rosa, salen todos sapos y bichos de esos malos. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestra lengua. Y Primera de Juan... Primera de Juan 1:6. Entonces, ¿habéis escuchado este verso? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y eso Dios no le gusta. Tenemos que quitar todo eso malo de nuestra vida. Se me había olvidado que tengo otra cosa aquí. Dios no quiere otra cosa. Estábamos en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta cosa. Adorar a otros dioses Dios no quiere. Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Entonces, aquellos que tengan dioses ajenos a Él, fuera, porque no tienen ningún lugar en nuestras vidas. Aquellos que han conocido a Cristo no tienen que tener otros dioses. Si tienes todavía vírgenes, si tienes santos, si tienes cosas del año la nana, tíralas.
que a Dios es abominación. Dios abomina todas esas cosas. Él es solamente, su adoración es para Él. Nosotros tenemos que ser hijos que le adoremos, le glorifiquemos, pero sobre todo que seamos santos en todas las cosas que Él quiere. No podemos tener ni adorar otros dioses que no sea Él. Y tengo la cita, solo que no lo vamos a leer, lo podéis leer después en Primera de Reyes 18, del 20 al 40, el Salmo 105. Bueno, lo vamos a leer, porque si no, no me voy a quedar tranquila. Da lo mismo 5 minutos más que 5 minutos menos. En Primera de Reyes... En Primera de Reyes 18 vemos la historia de Elías y los profetas de Baal, cuando unos decían, este es mi Dios, este es el nuestro. Entonces probaron, ¿quién era el Dios verdadero? ¿El de los profetas, el de los de Baal y todos esos, o el nuestro? Entonces, en casa lo podéis leer, Dios no quiere que adoremos a otros dioses, solamente a Él. Y aquí vemos por la escritura, que la podéis leer toda en casa, cómo cuando los profetas, esos que no tenían un Dios nada más que a Baal, le hicieron el holocausto, no sucedió nada. Estuvieron rogándole todo el día. Elías se reía de ellos y les decía, no se os contesta. Lleváis ahí todo el día rogándole y no se os contesta, no se os escucha. Pero cuando nuestro profeta invocó al Jehová de los ejércitos, ahí se manifestó su gloria. Él secó todo el agua, todo lo que había en el holocausto, todo desapareció. Y ellos dijeron, este es el verdadero Dios. Solo voy a leer 2 versos, pero después lo podéis leer en casa. 18, Primera de Reyes 18, del 20 al 40. Dice el 39 y el 40 de los versos. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Gisón y allí los degolló. Porque solo nuestro Dios es el verdadero. No hay otro fuera de nuestro Dios que haga nada de lo que Él hace. Él hizo el cielo y la tierra, todo lo que existe, y nadie puede hacer nada fuera de Él. Los demonios pueden hacer muchas cosas, pero todo se desbarata. Solo se queda lo que es hecho por Dios. Salmo 115. Salmos 115 dice, verso 3 al 8, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son las que las hacen y cualquiera que confía en ellas. Todos que hacen estas tallas de madera, que hay, adora a Dios, adora a la Virgen, adora a este santo, adora al otro, son igual que las tallas de madera, no sirven para nada. Y vana es su creencia, porque hacen cosas que no le gusta a Dios. Adoran a dioses que no son los dioses verdaderos. Y bueno, vamos a pasar a lo último. Y lo último que quiere el Señor de su pueblo, para que su pueblo cambie, es que le adoren. Dios quiere recibir de su pueblo adoración. Adoración de labios que le invoquen verdaderamente. Ya ayer leíamos en 2 de Samuel 6, José había leído unos versos, pero yo he cogido otros versos porque no son los mismos, claro, porque es diferente predicación. Pero en 2 de Samuel vemos cuando David llevaba el arca, dice que danzaba. Jesús quiere que le adoremos. Entonces, en 2 de Samuel 6,
Verso 5 dice, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpa, salterio, pandero, flautas y címbalos. Y el 14 y 15 dice, David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompetas. Eso es lo que quiere Jehová de los ejércitos de nosotros, que le adoremos. Para que nosotros quitemos todo esto de nuestra vida, necesitamos una adoración diaria a nuestro Rey. Él dice, adoradme, buscarme y lo demás lo haré yo. Y ahí viene ese verso que dice Mateo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Nosotros tenemos que adorarle, glorificarle, buscar su rostro y Él nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos. Pero tenemos que estar dispuestos a adorarle, a glorificarle, a ensaltarle. Dice en Lucas 2, 13 y 14, ya lo veréis después, está hablando de cuando Dios nace y van a adorarle los pastores. Y después en Mateo 2:11, cuando le van a adorar los reyes magos y le ofrecen oro, incienso y mirra, iban a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores que había nacido. Entonces, Dios quiere de nosotros un pueblo de adoración. Y para terminar voy a leer el Salmo 149. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que sabe alabar a Dios. Dice el Salmo 49, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos, alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey, alaben su nombre con danza, con pandero, con arpa, y a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermosean los humildes con salvación, regocíjese los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas, ensalten a Dios con sus gargantas, espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el júbilo decretado. Gloria sea esto para todos sus santos. Aleluya. Salmo 150, alabar a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, y todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Habéis entendido, pueblo? ¿Habéis escuchado todo lo que Dios quiere que se quite del pueblo para que su gloria caiga, para que podamos estar en el arca alabándole a Dios? Hay que quitar de nuestras vidas todas estas cosas que a Dios no le gustan. ¿Habéis apuntado qué cosas son? La primera cosa, amarle a Él sobre todas las cosas. Segunda cosa, murmuración. Tercera cosa, desobediencia. Cuarta cosa, usurpar. Quinta cosa, la mentira. Sexta cosa, adorar a otros dioses. Dios no desea que adoremos a otros dioses. Y sexta cosa, adórenle toda la tierra, porque Él es digno de ser alabado y glorificado por su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Adorémosle, cantemos con voz de júbilo al Rey que vive por los siglos de los siglos. En esta mañana, Señor, te damos la gloria, te damos la honra. Espíritu Santo, yo creo que tu pueblo ha escuchado tu palabra. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración y yo ya paso todo esto para el pastor. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, por esta palabra que tú has puesto en mi boca en esta mañana, Señor, y te pido que se haga realidad en la iglesia. Espíritu Santo, quita todo lo que tú no quieres que tengamos. Para que tu gloria caiga en este lugar, Señor, tiene que ser limpia tu iglesia. Tiene que ser quitado todo esto que a ti no te agrada. Espíritu Santo, empieza por mí, termina por el más pequeño. No queremos tener nada que esto que está estorbando. Que tu gloria caiga en este lugar. Señor, empieza
a quitar todo lo que no te agrada de nuestras vidas. Da dominio propio a tu pueblo, que no tiene dominio propio. Trae dominio propio a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a luchar contra el mal. Señor, tú dices que Satanás está como león rugiente, pero tú has dicho resistir al diablo y él huirá de vosotros. Gracias te doy en esta mañana, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Te adoro, te glorifico y te ensalto. Pongo todas estas cosas delante de tu presencia y te doy gracias por todo en el nombre de